Evangelio del día con Félix. Hoy es martes 7 de julio del 2020. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor. Han constituido reyes en Israel sin contar conmigo, autoridades, y yo no sabía nada. Con su plata y con su oro se hicieron ídolos para establecer pactos. Tu becerro te ha rechazado, Samaria. Mi ira se inflamó contra ellos. ¿Hasta cuándo serán culpables de la suerte de Israel? Un artesano lo ha hecho, pero eso no es un Dios. Sí, terminará hecho pedazos el becerro de Samaria. Puesto que siembran viento, cosecharán tempestades. Espiga sin brote no produce harina. Tal vez la produzca, pero la devorarán extranjeros. Efraín multiplicó los altares de pecado, y fueron para él altares de pecado. Para él escribo todos mis preceptos, son considerados cosas de otros. Sacrificio de carne asada, sacrificaron la carne y se la comieron. El Señor no los acepta. Tiene presente su perversión y castiga sus pecados. Deberán retornar a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 113, responderemos todos juntos. Israel confía en el Señor. Todos. Israel confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo. Lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Todos. Israel confía en el Señor. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Todos. Israel confía en el Señor. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no andan. Que sean igual los que lo hacen. ¿Cuántos confían en ellos? Todos. Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Todos. Israel confía en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de comenzar, hermanos y hermanas, digamos juntos esta oración. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumines, nos des sabiduría, nos des entendimiento, para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Ven, Espíritu de Dios. Hermanos y hermanas, la primera lectura es del libro del profeta Oseas, capítulo 8, versículos del 4 al 7 y del 11 al 13. Repito, Oseas, capítulo 8, versículos del 4 al 7 y del 11 al 13. El salmo es el 113. Repito, Salmo 113. El evangelio es Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. Repito, Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. Vemos, hermanos y hermanas, que habla mucho de los ídolos. La primera lectura y el Salmo habla de los ídolos. De esas estatuas que los constituían como dioses, que creían que eran dioses. Para algunos hermanos evangélicos o los hermanos protestantes creen que esos ídolos son estatuas que tenemos de la Virgen o de los santos o de Jesús. Pero están muy equivocados. Es verdad que el Salmo dice: tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, pero
Pero se quiere decir que un ídolo, ¿qué es un ídolo? Algo que se cree que es Dios. Nosotros no creemos que los santos sean Dios o que una estatua sea Dios. Yo no digo una estatua que eres la estatua sola, que la estatua esa es Dios, no. Como que representa a Jesús y le hablo como si fuera a Jesús, como que me hace acordar a Jesús. Pero no tiene nada de malo tener una estatua de Jesús, de la Virgen, de los santos, de los ángeles. Israel tenía estatuas de... Primero Moisés, Dios le envió a hacer una serpiente de bronce a Moisés. Y también tenía estatuas en el templo. Dios le había mandado a hacer estatuas en el templo a Salomón. Y hacía estatuas, hacía ángeles, hacía de todo. Eso lo pueden leer en la primera de Reyes. Bueno, vemos que el Evangelio, vemos que Jesús echa un demonio mudo. Un endemoniado mudo. Y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. Pero vemos que el mudo habló. ¿Cuántas veces el demonio quiere callarnos? ¿Cuántas veces el mal quiere que nos callemos? ¿Cuántas veces el demonio nos hace mudos para hablar lo que Dios hizo en nuestras vidas? Para hablar del bien que nos ha hecho Dios, para denunciar la maldad que por ahí somos testigos. ¿Cuántas veces el mal nos quiere enmudecer? ¿Y cuántas veces también el mal hace hablar cosas malas, como hablaron los fariseos? Los fariseos hablaban cosas malas y decían cosas de Jesús que son mentiras, blasfemias. Que realmente lo que decían los fariseos era la blasfemia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? El demonio quiere que por ahí no hablemos las cosas que Dios hace en nuestras vidas. No quiere que iluminemos las almas de los demás. Por ahí quiere que dejemos de hablar de Dios, que dejemos de hablar del Evangelio. A veces el demonio va a querer callarnos. Pero si le pedimos a Jesús que nos ayude siempre, que esté siempre con nosotros, si vivimos en la presencia de Dios, Él no nos va a dejar. Él siempre va a estar al lado nuestro, como siempre lo ha estado. A veces vamos a ser como los fariseos, que por ahí vamos a hablar de más para criticar a alguien, criticar a algo. Pero tenemos que tratar de no criticar, de hablar solamente si es para un bien. Si no, no hablemos. Cerremos la boca, si no. Si vamos a hablar mal o vamos a hacer algo malo con nuestros labios, mejor que callemos la boca. Y también, si vamos a hacer algo malo con nuestras acciones, también. Que mejor, si no es para bien, que no lo hagamos. Bueno, hermanos y hermanas. También vemos en el Evangelio que la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. ¿Qué nos dice el Señor? Que roguemos al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. A Dios le tenemos que pedir que haya más vocaciones. Le tenemos que pedir que haya vocaciones. Le pedimos por todas las vocaciones. Le tenemos que pedir por sacerdotes que sean santos, que tengamos sacerdotes santos en el pueblo, en este pueblo hermoso de Dios. Que envíe más trabajadores a su mies. Eso tenemos que hacer. Convertir en una vez al día o varias veces al día. Pero le pidamos al Señor que envíe más trabajadores a su mies. Porque la mies es mucha y los trabajadores son pocos, dice el Señor. Tenemos que amar al prójimo. Tenemos que convertir al prójimo, pero no somos nosotros el que lo convierte al prójimo, sino Jesús que habla por medio de nosotros. Él lo convierte al prójimo. Tenemos que hablar de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, como decía un salmo, que tenía que hablar de las hazañas que Dios ha hecho en tu vida. Tenemos que hablar, no tenemos que ser como ese endemoniado que el demonio le hacía que no hablara. Ese demonio que nos quiere mudos a veces. Tenemos que hablar del reino de Dios y callar las cosas malas, como los fariseos. Bueno, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y los acompañe. Terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los guarde. Les pido especialmente que rueguen por las benditas almas del purgatorio, por los que han de morir,
muy especialmente por los moribundos, por los que han de morir. Día a día tenemos que pedir por aquellas almas, porque uno se tiene que sacrificar por ahí, aunque no es casi. Por ahí en la oración tenemos que pedir por esas almas, porque por ahí están lejos de Dios y les toca morir. Tenemos que tratar de pedirle por esas almas. Bueno, hermanos y hermanas, ahora sí, los dejo. Los quiero mucho y muchas gracias por acompañarme en el Evangelio.